Estoy muy contenta, estoy emocionada. Para mí, cada vez que presento un testimonio, pues me da mucho gusto porque es la respuesta a las oraciones. Yo oro por tu matrimonio, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando. Yo declaro en el nombre de Jesús que un día vas a estar aquí testificando la gloria de Dios. Por favor, no se queden callados, no se queden calladas, que no les dé pena, porque de ese lugar donde el Padre nos está sacando para llevarnos a la tierra prometida, vale la pena testificar la grandeza de su poder. Y hoy traemos un testimonio de la Ciudad de México. La persona que voy a presentarles, pues es una persona que es muy conocedora de la palabra y yo creo que este testimonio puede llegar a impactar la vida de muchas mujeres, en especial mujeres que comparten la palabra, mujeres que conocen la palabra. Allá afuera hay muchas esposas de pastores, hay muchas pastoras que están viviendo unas historias muy duras y muy difíciles. Yo les he hablado aquí mismo en el canal de YouTube, hay un mensaje para ellas, también en nuestro canal de TikTok, Lazos de Amor por Siempre. Y quiero que sepan, todas las esposas de pastores, todas las pastoras, todas las profetas, ministros, personas que trabajan en la iglesia, que tienen apoyo, que Lazos de Amor por Siempre está con ustedes, además de que saben de más que la palabra del Señor está con ustedes para restaurarlos. Conocemos la palabra y si no la habíamos vivido como la teníamos que vivir, esta situación que hemos pasado nos está permitiendo ahora poder vivir la palabra y no tener doble vida, no tener doble cara y no vivir de apariencias, sino vivir con una autenticidad que lo que somos en casa lo somos fuera. Así que este testimonio para mí es un testimonio muy importante. Por favor, escúchalo y que el Señor te hable a través de ella. Quiero presentarte Angélica. Angélica, si nos quieres abrir video, audio, para que puedas compartir tu historia, presentarte un poquito tu nombre, de dónde vienes, a qué te dedicas y a partir de ahí, pues cuéntanos qué fue lo que pasó en tu matrimonio hasta este momento. Yo te dejo micrófonos a ti. Muchas gracias, Cris. En verdad que le doy gracias a Dios por todo su amor, todo su favor. Y claro que sí, yo quiero compartir mi testimonio muy contenta porque la gloria y la honra es para Dios. Y bien decías, Cris, yo creo que alrededor de todo el mundo habemos personas que servimos al Evangelio, que estamos entregados al servicio de Cristo y creemos que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Y fíjate que algo que quiero compartir y en verdad yo siento muy fuerte en el espíritu es decirles a ti, sierva de Dios, siervo de Dios, que estás pasando por esta situación, uno, no estás solo. Alrededor del mundo hay mucha gente como Cristina, como los que hemos estado en este proceso, que entendemos lo que estás pasando y que te podemos ayudar. No cierres nunca tus puertas a un egoísmo, a una vanagloria. A veces como ministros pensamos que debemos saberlo todo, que debemos tener respuesta a todo. Y esa idea no es de Dios. Esa idea nosotros nos la generamos, es una carga que nosotros nos ponemos. Y hoy te quiero decir en verdad que no estás solo. Mi nombre es Angélica, yo eh, llevo casada con Edaín 20 años y tenemos una hija de 18 años, nos casamos muy jóvenes, fuimos papás muy jóvenes, pero eso nos da muchas ventajas también. Y en el ministerio, o sea, siendo siervos de Dios, llevamos 11 años, de los cuales 6 años llevamos pastoreando una iglesia en la Ciudad de México. Y en verdad que siempre nuestro corazón siempre ha estado dispuesto a servirle a Dios. Y a veces uno se pregunta dentro de todo este servicio, de este amor, de esta devoción, sí llega esa pregunta de ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y, y llega el momento también donde todo lo que hemos predicado es momento de ver qué es lo que tenemos revelado a nuestra vida. ¿Y por qué revelado?
porque es lo que llevamos a la práctica, porque es lo que vivimos. Hablamos de fe, pues es momento de que se vean los frutos de nuestra fe. Hablamos de confianza en Dios, pues es momento de que se vean. ¿Y cómo se va a ver? Pues a través de estos procesos. Te he de ser honesta, yo al principio dije, ¿por qué Dios si te estoy sirviendo? Pero ahora que lo veo a la distancia, le digo, gracias Dios, porque hoy te miro de manera diferente y te sirvo de manera diferente. Amén. Yo soy docente, yo trabajo en una preparatoria, soy orientadora de profesión, soy psicóloga, tengo maestría y doctorado, pero fíjate que todos esos títulos no son nada cuando estás en un proceso. Sí, Y eso es impactante, por eso es que te lo quería decir, no por alardear, porque yo sé que si he obtenido estos títulos ha sido por la gloria y la misericordia de Dios, porque me han costado mucho, ¿no? Pero esto lo saqué porque tus títulos no te ayudan de nada. Yo te puedo decir, o sea, de formación soy psicóloga, pues nada de eso me sirvió en el momento en que entré en este proceso. Y creo que cuando empezamos este proceso, empezamos con una idea lastimosa de victimización, pero también a veces como siervos de Dios, con esta idea de yo debo de poder, yo debo de saber, nadie se debe de enterar, y no es lo que Dios quiere para ti y para mí. Creo que lo primero con lo que yo me topé fue cuando tuve que rendirme a Cristo, rendir lo que sabía, rendir lo que sentía, rendirme por completo. Y te he de ser honesta, comencé a entender qué tenía que hacer cuando llego a Lazos. Yo tengo mis pastores, no soy llanero solitario, mi esposo tampoco, tenemos nuestros pastores, Leonel y Celia, y en el momento que este proceso comenzó a suceder, a los primeros a los que les llamé fue a ellos. Y les expliqué la situación, me dieron consejo, vamos a orar, pero yo creo que tanto era mi estaba amén. tan encimada, ¿no? En mi dolor, en mi tristeza, en mi abandono, que no lograba entender lo que pasaba ni lo que me decían. Y un día viendo en TikTok, no, ni siquiera busqué temas relacionados con, solamente estaba yo pasando video tras video, encontré un video de Lazos de Amor. Amén. Y me llamó la atención, te soy honesta, me llamó la atención la voz de Cristina. Y yo sé que no fue la voz de la mujer, yo sé que fue la voz del Espíritu Santo la que hizo que mi espíritu se moviera y dijera, espérate, regrésate y escucha. Y me regresé y comencé a escuchar. Esa primer palabra que yo escucho de lazos impactó mi vida. Si recordamos, tenemos padres espirituales, pero vamos a tener muchos ayos. Y yo puedo considerar a Cristina un ayo para mí, porque el Espíritu Santo la usa de una manera tan asertiva por este concepto que ella tiene de dejarse usar como un vaso. Entonces, tú puedes confiar plenamente en esa voz que escuchas de parte de ella, porque es la voz del Espíritu Santo. No dudes, porque a veces también en nuestro corazón viene la duda, ¿no? De decir, ¿y será cierto? ¿Y no será mercadotecnia? ¿Y no será parte de algo? No, es parte del propósito de Dios en tu vida. En este proceso me fue complicado porque aprendí que yo había entronado a mi esposo en mi vida. Por eso es que cuando él se va, el mundo para mí se viene abajo, porque imagínate, no solamente era mi vida personal, no solamente era mi vida familiar, que tenemos una hija en la universidad, era la iglesia también. Y en la iglesia donde nosotros pertenecemos, se congregan
su mamá de mi esposo y mis papás, mi hermana, su hija, mi sobrino, o sea, su esposo, o sea, se congrega familia de sangre. A veces lidiar con la familia de sangre puede ser complicado, y más cuando tu esposo es el pastor, ¿no? A lo mejor tú puedes decir, bueno, su mamá le puede pasar, perdonar, entender, excusar, pero cuando se trata de la familia del otro cónyuge, pues se vuelve complicado. Pero mira que Dios tomó todo en sus manos y fue tan meticuloso en nuestro proceso que yo sigo maravillada. Yo sigo maravillada. Sí, te soy honesta, en el principio yo sentí que me moría. Y te voy a decir algo, por mi cabeza pasó 2 veces quitarme la vida. Y estuve así, o sea, podía hacerlo en el momento en que el enemigo comenzó a dar esas ideas en mi cabeza. Sin embargo, una voz me dijo, yo no te creé para ser cobarde. Y eso fue lo que frenó mi auto y el tomar medicamento en mucha cantidad. Ni siquiera la idea de mi hija en ese momento hacía que yo volviera en sí, pero la voz del Espíritu fue lo que a mí me movió, fue lo que a mí me comenzó a dar luz. Y entonces cuando escucho el video de Lazos en boca de Cristina, el Espíritu comienza a hablar a mi vida de manera personal, como cuando vas a la iglesia de tus pastores y dices, ¿dónde está la cámara que me está espiando? Es más, yo le preguntaría ahorita a Cristina, que está en Brasil y que yo estoy en la Ciudad de México, ¿dónde pusiste la cámara, Cristina? ¿Dónde está el micrófono? Donde escuchas incluso mis pensamientos y mi corazón, pues es el Espíritu Santo que le dio la habilidad, porque déjame te digo que yo vi videos que fueron publicados hace un año, hace 8 meses, o sea, nada que ver en el aquí y ahora, pero todo que ver con mi persona. Dios tiene ese tipo de detalles tan maravillosos que te sorprende y te enamora. A través de Lazos yo conozco una manera de relacionarme con Dios de tal forma que yo crecí, yo avancé. Si tú me preguntas antes de mi proceso, pues yo pude haberle dicho a mi esposo, regresa porque te necesito, porque esa era mi emoción, mi sensación. Pero hoy te puedo decir, y es verdad, que yo a mi esposo le dije, yo te amo, pero ya no te necesito. Si tú quieres compartir tu vida conmigo, yo aquí estoy. Porque hoy aprendí a amarte no con un amor de 20 años de trayectoria, Ujú. sino con un amor proveniente del Padre. Y si tú te metes a echarle un vistazo a los videos de Lazos, vas a encontrar estos conceptos. Y en verdad te digo, los videos yo los escuché una y otra vez. Te repito, yo soy orientador, tengo una oficina en la escuela donde trabajo. Mi trabajo a veces es administrativo, a veces es frente a grupo, pero cuando estoy haciendo trabajo administrativo, tengo mi teléfono reproduciendo los videos donde estoy escuchando. Y acuérdate, tal vez tu cuerpo y tu cerebro esté haciendo mecánicamente las cosas, ¿no? Pero tu espíritu está presto escuchando la palabra de Dios. Escúchalo, así vayas en carretera, así estés haciendo de comer, así estés haciendo lo que hagas. Es más, si te estás duchando, ponlos y escúchalos. Y Dios te va a hablar, Dios te va a proyectar, Dios te va a mover. Mira, Dios es un Dios polifórmico. A veces nosotros cometemos el error de quererlo hacer de una sola manera, de una sola forma, de un solo lenguaje, de una sola manifestación. Y en verdad que Dios se mueve de muchas maneras. Yo nunca había experimentado a Dios a través de una aplicación o de una plataforma. Y cuando lo empecé a experimentar en TikTok y en YouTube, a mí me transformó mi idea. Porque la presencia de Dios no depende
de lo que estás viendo y lo que estás escuchando, depende de tu entrega, depende de tu corazón, depende de tu disposición. Así que cuando tú te sientes a escuchar un video, dile, Espíritu Santo, háblame. No te fijes en el dispositivo, no te fijes en que es una comida enlatada, vamos a llamarle. No te fijes en eso, solo fíjate que Dios es tan maravilloso que te puede sorprender como lo hizo en mi vida. El proceso fue duro, pasé por muchas situaciones donde no podía detenerme solo a pensar en mi dolor, en mi abandono, en mi sufrimiento, porque como te repito, tengo una hija de sangre, pero también hay una iglesia. Tengo hijos espirituales. Yo no podía quedarme de forma egoísta y el espíritu me movió a no ser egoísta. Eso fue lo que a mí me movió para seguir buscando, seguir avanzando, seguir. No me pude tirar a la depresión. Te soy honesta, 2 semanas estuve mal. Iba a trabajar porque tenía que ir a trabajar. Me levantaba porque me tenía que levantar. Comía porque tenía que comer. Me sentía yo muy, muy, muy mal. Te lo repito, sentí que mi vida se había ido. Pero en el momento en que yo cedo mi voluntad al Espíritu, el Espíritu comienza a hablarme y comienzo a caminar en humildad. ¿Qué tan humilde está tu corazón? En los videos hemos escuchado y nosotros así lo procesamos, que nuestro esposo está entenebrecido, que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro cónyuge está cegado. Pero ¿te has preguntado cómo estás tú? Cuando yo me cedí a la voz del Espíritu Santo a través de Cristina, me di cuenta que yo también había fallado y entonces dejé de culparlo. Dejé de decir, tú me abandonaste, no te importó tu hija. Dejé de decir eso y le dije, Padre, muéstrame en qué estoy fallando. ¿Y sabes en qué momento tuve la lucidez para decirle en qué estoy fallando? Cuando comencé a hacer los 21 días de liberación. Ahí empezó mi espíritu a sacudirse. Es como ese pasaje donde dice que se va a tomar el trigo y se va a sacudir. Obviamente el sacudir, pues no es algo sencillo. Digo, si tuviera terminales nerviosas el trigo, yo creo que terminaría todo maltrecho, adolorido y chillando. Tú y yo sí tenemos terminales nerviosas y este sacudimiento que está en nuestra vida es para que seamos limpiados y quitada toda esa basura que ha estorbado, en mi caso, por 20 años, creyendo que estoy haciendo las cosas bien. Pero cuando te sacudes y volteas a ver toda la basura que se te cayó, entonces es cuando dices, ah, Chihuahua, y yo pensé que yo estaba bien. Entonces, no caigamos en el error de decir, mi cónyuge es el que está mal, mi cónyuge es el que falló, mi cónyuge es el que se abra la tierra y se lo coma. No, detente a pensar que ambos fallamos Ujú, y que si estamos en esta circunstancia es porque ambos no la buscamos, pero que Dios nos ama a ambos y que este proceso va a cooperar para bien. Cuando tú concluyes de esta manera, todo empieza a fluir. En verdad, yo no tuve que hacer más que conectarme al Espíritu a través de las herramientas que Dios me dio. Comencé discipulándome con mis pastores, busqué la ayuda de otros pastores amigos y tengo lazos de amor que es mi salvavidas personal, porque obviamente a ellos dos pues los veo un rato al día, una vez a la semana, sí tengo contacto con ellos por mensaje, pero no están como a mi disposición.
Pero en este proceso, lo que te puedo decir que fue mi salvavidas, fueron todos esos videos de los cuales yo te agradezco, Cristina, que cedas tu vida al Espíritu Santo para darte el tiempo de estudiar, para darte el tiempo de orar y para darte el tiempo de grabar, porque es palabra viva. Amén. ¿Cuánta palabra no nos sabemos? Pero cuánta letra es de esa palabra que no sabemos y cuánta palabra realmente es viva. Yo aprendí en esos 21 días de liberación a hacer la palabra viva. Y fíjate, te estoy hablando que como servidora de Dios llevo 11 años y que como líder delante de una iglesia, como pastora, llevo 6 años. Pero cuando tu fe se une a la palabra viva, cosas comienzan a suceder. Como cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús, ella tenía fe y tenía un concepto. Si yo toco tan solo su flequillo, tan solo su manto, tan solo en nuestros tiempos, ¿no? Un encaje, tan solo la pretina, tan solo el dobladillo, perdón. Ese era el pensamiento, un concepto más tu fe, palabra viva, poder, se desata el poder. Yo te puedo decir que yo no tuve que convencer a mi esposo para que regresara, solo yo tuve que mantenerme orando. Aleluya. La oración lo puede todo, en verdad. Digo, sí es cierto, el video que hiciste de que tú, tú ves a tu esposo más muerto que Lázaro, ¿no? O más seco que el valle de los huesos secos. Yo Es que dije, sí, sí es cierto, pero me vi en un espejo y me dije, tú también, hija, o sea, no exacto. puedes echarle todo al pobre de Daín, tú también estás bien seca. Así es. Entonces, buscar primero yo el reino de Dios y su justicia hizo que, como Cristo nos ha enseñado, Él y yo somos una sola carne. Si yo me pongo en la brecha por Él y pido perdón por sus pecados porque los hago mío, Dios nos perdona. Pero también, si yo me pongo en la brecha por Él y lo bendigo, mi espiritualidad también va a pasar a Él, esté haciendo lo que esté haciendo. Así es. Y eso fue lo que sucedió. Yo no tuve que convencerlo de nada. Yo no tuve que explicarle ni estarle rogando. Cuando yo escuché esta frase de contacto cero, yo dije, no, Cristina, no, no me hagas eso. Sí estoy siendo obediente a ti porque eres gacha conmigo, ¿no? Pero cuando lo empecé a hacer, comencé a vivir más tranquila por obediencia. Y Sí, mira que te estoy hablando también de que en ese momento, Cristina, de manera consciente, no sabía de mi existencia como persona. Yo sí, y se me hace tan familiar su rostro, su voz, que si yo cierro los ojos y escucho su voz de entre 1000 gentes, sé identificarla, porque yo desayuno, como, ceno, voz de Cristina. wow. Gloria a Dios. Porque es la voz del Espíritu. En serio, no idolatro a la persona. Doy gracias a Dios por tu vida, Cris, la verdad, sí. Gracias, mamita. Gran mujerón, sierva de Dios. Pero tu voz, ese instrumento maravilloso, es la voz del Espíritu. Entonces, escuchar la voz del Espíritu transforma vidas. Y es verdad, si el cambio comienza a suceder en ti, va a comenzar a suceder en tu cónyuge. Así es. Eso es cierto y es ley. Así es. Entonces, en este proceso, te vuelvo a repetir, no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo y ahora tenemos esta comunidad tan extraordinaria, tan increíble, tan maravillosa donde nos podemos apoyar todos, todos a todos, en oración, como cuando se convocó a oración a las 3 de la mañana por los matrimonios. Poderoso. 3 de la mañana estaba yo.
y que no, que ya está el en vivo, conéctate. Y que estoy en la escuela, no me importa. Incluso en una, se le llama jornada de acompañamiento aquí, cuando nos reunimos todos los maestros y los alumnos no van, pues yo tenía mi audífono de este lado, que cubre mi cabello, mi oído, y estaba yo escuchando, porque la verdad, la catarsis de mis compañeros ya me la sé. Ya hasta sé qué van a decir, pero Ajá. la palabra de Dios me interesa más saberla. Y estaba yo escuchando, yo creo que decían, ay, qué milagro que está poniendo atención, pero la verdad estaba yo muy atenta a mi audífono, escuchando lo que yo tenía que aprender en ese día. Algo que te puedo decir que me arrepiento del proceso es a que de momento tenía ideas donde me creía más lista que Dios. Ujú. Ah, un mensajito. O sea, ya habiendo escuchado lo del contacto cero, un mensajito. No pasa nada. Le mandaba el mensaje y me contestaba, Dios te bendiga, fuertes abrazos. O me dejaba en visto. Y eso desmoronaba mi día. Claro, Entonces, la obediencia en este proceso es vital, vital. Porque levantarme de ese mensajito me costaba 1 o 2 días. claro. Entonces, cuando vi, dije, no te vuelvo a mandar nada. Voy a orar mejor por ti cuando tenga ganas de ese mensajito. Es que si el Voy a Espíritu orar por Santo es el que te está poniendo a mandar el mensaje, Él te lo va a confirmar. O sea, cuando Él sea el que diga, escríbele, dile, mande, Él te lo confirma en la palabra, te lo confirma con una persona, te lo muestra en oraciones, te despierta en la madrugada e incluso puedes saber que es Dios diciéndote que lo hagas porque te está costando. Te está costando. A mí me pasó de que, Señor, no me pongas a hacer esto, Padre. Y lloraba, lloraba, lloraba. Entonces, cuando viene de parte de Dios, no va a ser un mensaje que estás muy de acuerdo, ¿no? Entonces, pero cuando estás actuando en desobediencia, ah, tomas control y como bien dices, te sientes más lista que Dios. Y ahí es cuando empiezas a poner expectativas, pero cuando viene de parte de Dios, lo avientas como la pelota y cierras el telón y Señor, ahí te la avientas, ¿no? Ahí sabrás como lo que vas a hacer, porque Dios te va a poner a hacer algo que te está doblando el ego, el orgullo, ¿no? Entonces, eso que mencionas es muy importante. Cuando viene de Dios, Él va a tratar contigo en ese mensaje, pero cuando viene de ti, es soberbia, que quieres tener control. así es, y ahí se constata lo que te digo. O sea, el soberbio no solo era Edaín, la soberbia también era yo. Y fíjate, o sea, de esto tengo un testimonio bien, bien lindo. En la primera semana de diciembre, el primer domingo de diciembre, hicimos la cena del Señor en la iglesia. Y te soy honesta, yo nunca había impartido la cena del Señor. Entonces, ese día quien la iba a ministrar me dice, ¿la compartes tú? Porque obvio no estaba mi esposo. Ujú. Porque déjame te cuento que mi esposo, como 2 meses antes de que se fuera, se desafanó de la iglesia. O sea, así de que ya no quiero ir, ya no quiero predicar, ya no quiero hacer, sí voy, pero pues no me siento a gusto. O sea, así 2 meses antes. Cuando él se va, deja de estar en la iglesia por completo. Entonces, prácticamente yo me quedé frente a la iglesia sola 4 meses, Wow. más o menos. Y en el estado en el que te encontrabas. Qué Sí, duro. eso Aquí fue muy difícil. las personas que están escuchando el testimonio de Angélica, quiero que se pongan 5 minutos en sus zapatos. No es lo mismo tú que te metiste en tu cuarto a llorar y te encerraste, ¿no? Y a lo mejor dices, no, pero es muy duro con hijos. Sí, un hijo, dos hijos, pero una iglesia está llena de hijos espirituales que tienes que seguir dando el ejemplo y te tienes que levantar y tienes que dar testimonio de la grandeza de su poder en medio de la noche oscura del alma, ¿no? Es Sí, admirable, la porque verdad. ahí es el momento de que lo que predicas sea una verdad. Eso, Y es honestamente una de las cosas más difíciles que uno tiene que hacer. Mantenerse en pie con ganas de llorar, con ganas de que alguien te abrace,
ore por ti, porque sí surge esa necesidad de quiero que oren por mí, pero antes que eso, estaba mi obediencia de cubrir la desnudez de mi esposo. Y no hablé, no dije nada. Y no es por alardear o por vanagloria, Ujú, sí, sino porque el espíritu me cerró la boca. sí, sí, sí. Ya no actúas en tus Cada, fuerzas. sí, exacto. Cada que yo quería hablar, yo sentía el abrazo del espíritu y él me decía, yo estoy aquí. Entonces me abracé del espíritu todo el tiempo. Y bueno, te digo ese día, no, pues que te toca compartir a ti la cena. Y yo chispirrecorcholis. Y mira cómo me siento, ¿no? Pues ya busqué mi cita, me puse a orar. Dije, pues hágase tu voluntad, papá. Hice la cena, la compartí. Y en ese momento, es que es como un poco extraño, no sé si te pasa, Cris, pero tu boca habla y habla y habla Sí, y mucho. pareciera que uno está al lado sentado escuchando, Sí, ¿no? así, Lo- exactamente, exactamente. Y está uno hablando y están saliendo palabras que uno dice, yo no sabía esto, yo no hubiera sabido cómo explicarlo, y está uno mismo oyendo lo que está diciendo uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, tú me Sí. entiendes perfectamente, porque es decir, Señor, tomaste mi boca porque yo no hablé. Eso me pasa mucho los domingos y me ha pasado mucho, Ujú. bueno, siempre me pasa, pero cuando siento mucho más fuerte esto, son los domingos en lazos de online y las veces que nos hemos conectado en las madrugadas. Sí, y eso es bien impresionante porque aprendes de tu voz, ¿no? De tu boca. Oh, eso no me lo sabía. Sí, Lo es voy a verdad, poner en práctica. sí, es verdad, así tal Y, cual. sí, y fíjate, o sea, mi boca estaba bla, 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 ¿no? Impartiendo la cena y el espíritu hablándome simultáneamente. Renueva tu pacto conmigo y renuévalo con Edain. Para esto, yo había escuchado el mensaje en Lazos donde decía que yo debía de renunciar a ese amor de 20 años, Sí, renunciar tienes que tal renunciar. cual a ese amor y pedirle que Dios depositara de su amor en mí para él. Algo nuevo. Sí, Sí, porque el amor con el que ya vivimos 5, 10, 15, 20 años ya está intoxicado. Dañamos y nos dañaron. Entonces, Señor, yo te entrego el amor que me dio y te ujú, entrego el amor que le tuve. ¿Ok? Hazlo todo sí, nuevo. Y llega un momento que me imagino que me vas a entender, llega un momento que incluso uno duda y dice, ay Dios mío, como que me secaste todo el amor, ¿no? Ya no siento nada. Y de pronto empieza a resurgir algo nuevo, donde ya no te acuerdas del pasado y dices tú, ¿se equivocó él? Me equivoqué yo. ujú. Ujú. Eso es muy cierto, mucho, muy cierto. Y entonces termino de impartir la cena, la tomo, pero así como dejé el púlpito y el micrófono, me hice a un lado y comencé a escribir el primer mensaje desinteresado de mí para mi esposo. ¿Qué es desinteresado? Que yo no estaba esperando una respuesta. Fue el primer mensaje que Exacto. lo escribí así. Y eso es lo que dice Cris, cuando el espíritu te mueve, hasta te dicta. Hasta te dicta, Y exactamente. Así me pasó a empecé mí a también. escribir. O sea, dije, Señor, esta carta no la escribí yo, la escribiste tú. Cuando yo leí una carta también, un mensaje que me dio el padre una vez, yo estaba en una cafetería. Cuando yo terminé de escribir la carta, yo dije, Señor, yo estaba llorando porque yo, Señor, yo siento que esta carta me humilla, ¿no? Entonces, termino la carta y cuando yo termino la carta, oro y digo, Señor, dame fuerza y dame fortaleza para enviarla. Y estaba orando y el Señor me dice, no la mandes. Entonces yo me quedé, bueno, pues entonces, ¿para qué me la dictaste, no? Entonces, el Señor me manda a 3 días de ayuno y de oración y me dice la cita bíblica de Esther, que te la sabes, donde Esther dice, vamos a meternos en 3 días de ayuno y oración completos y al tercer día me presento al rey y si he de perecer, que perezca. Y ahí el padre me dijo, sin expectativas, lo mandas, yo me encargo del resto.
sin expectativas. ujú, Y es el mensaje que duele, es el mensaje que te cuesta. Y cuando yo lo leí, Angélica, todo el mensaje le está dando la gloria a Dios. ujú. Sí, ¿no? Y es impactante cómo Dios obra, Así porque es. le mando mi mensaje, la verdad, no redundé, no, en mi mensaje así fue, no redundé, no le pedí que regresara, solamente le escribí en esencia, hoy me pongo a cuentas con Dios y renuevo mi pacto con Cristo. Ay, Y wow. en este entendido, me pongo a cuentas contigo y renuevo mi pacto contigo, confiando en que un día renovaremos nuestro pacto delante de los siervos, delante del pueblo y claro está que delante de Dios. Y fue el primer día que yo no volteé a ver mi teléfono, porque cuando estamos en la iglesia, los líderes, para nosotros no termina cuando ya dices, bueno, hermanos, hemos terminado, Dios les bendiga, buen regreso a casa. Ahí Ajá. no No, termina, no termina termina. como unas 4 horas después, ¿no? Porque hay que atender, porque hay que Ora por terminar de mí, ser. ajá. Sí, o sea, hay que hacer cosas. Entonces, uno no termina y eso es como la mitad del break para que te tomes algo y le sigas. Sí. Entonces, dejé de ver el teléfono. Y me enfoqué en lo que tenía que hacer, porque como ahora era sola, pues había mucho trabajo que hacer. Y, y ya, dije, pues ya hice lo que tenía que hacer. Y fíjate que cuando platico con mi esposo, la primera charla que yo tuve con él fue un 25 de diciembre en la madrugada porque vino a ver a nuestra niña que le dio, los médicos dijeron que era influenza, pero tenía más síntomas de COVID, porque cuando fue lo de COVID, en la casa todos nos enfermamos, entonces Sí, quedaron sensibles nuestros claro. pulmones. Sí. Y entonces vuelve a tener una recaída mi hija y la vino a ver, pero platicamos. Y, y él me dijo, ese mensaje que enviaste, algo hizo en mí. Wow. Y le platiqué, o sea, le platiqué cómo había sido. Y tú Fue no el habías visto Espíritu nada, Santo. porque esto es importante también que lo sepan quienes están escuchándote. La oración, el mensaje, que Dios te ponga, porque fíjate cómo ahorita coincidimos de eso, cuando el mensaje viene de Dios, a Él lo está honrando. No nos estamos honrando nosotros, lo estamos honrando a Él, ¿no? Estamos hablando de renovación, estamos hablando de votos y, y sin poner expectativas. Ah, ya lo que pase, Señor, está bien, pero lo que llama mi atención es que te dice Él, algo pasó y tú no viste nada. Ujú, sí, no, no, en verdad que no. Incluso fíjate, cuando, bueno, tengo una libreta Ujú, donde es mi libreta especial de mi proceso, ujú. donde apunto las enseñanzas, las prédicas, lo que Dios me revela, los textos que me ayudan a levantarme, porque son como dirías tú, vitaminas, ¿no? Sí, Me sí. las echo los textos, los declaro en mi vida y continúo caminando. Y, y empecé a hojear en estos días mi libreta y veía como de manera cronológica lo que Mm, iba sucediendo. Y entonces, cuando yo bueno, pasa esto que te comento, obviamente yo no vi nada, porque te estoy hablando así es. que se hizo la cena del Señor el primer domingo de diciembre y yo platico con él hasta el 25 de diciembre, casi un mes después. O sea que Mm, esos 24 días yo no vi ni supe absolutamente nada de Fue él, como que lo porque mandaste literal, y no pasó nada, sí, no, pero Él te nada, dice después que desde el momento que se lo enviaste, algo había pasado. Qué tremendo. sí, sí. Y a mí me impactó mucho eso, porque yo dije, chiquito, ya caíste en Cristo. Y yo dije, toda rodilla se doblará y toda Amén. lengua confesará y tú lo vas a hacer. Porque en verdad que yo dije, voy a seguirle, voy a seguirle. O sea, si Dios ya está obrando, yo voy a seguir con lo que a mí me toca, creerle, glorificar su nombre
y buscar su palabra, porque eso es lo que me toca hacer, como Amén. esposa, como pastora, como madre, o sea, tengo que hacerlo. Y fíjate que yo me aferré mucho. El primer tema que yo vi de Lazos fue el de tu hogar, lugar de testimonio. Wow. Y yo dije, yo me aferro a ese Hechos 3:11. Yo Sí, lo quiero en mi vida. Yo lo voy a hacer. Me voy a aferrar hasta ver mi milagro. Y en eso aprendí también varias frases, ¿no? Así como que tu afán no va a traer tu milagro. exacto. O sea, deja de afanarte. Mi milagro estuvo en mi adoración. ¿Cómo fue mi adoración? Sí, de labios, pero también en mi servicio. Así No es. dejé de servir. Wow. Así me sintiera como me sintiera, no dejé de servir. Pero fue porque el Espíritu de Dios me abrazó, en verdad. Si no, yo no hubiera podido. Y déjame te digo, en la prepa donde trabajo, te digo, yo soy orientador. Mi hermana, Normis, ella es maestra de matemáticas en esa misma preparatoria. Entonces, ella me iba a ver todos los días a ver mi cara de chancla vieja, ¿no? Toda triste, apachurrada y así. Pero diríamos, ¿no? En un de repente, como el hijo pródigo, mi semblante cambia y ella lo nota. Y me dijo, te noto diferente. Una amiga que tengo en el trabajo que vivió mi proceso conmigo, y fíjate, ella es agnóstica. Ah, Wow. déjame te cuento ese testimonio, está bien chulo. Cuando yo la conozco hace 2 años más o menos, ella es agnóstica. Ella dice, yo solo creo en la ciencia. Esa es su frase. Incluso cuando le dije, voy a grabar mi testimonio, me dijo, me mandas el link, yo quiero verlo. Ah, Y wow. Pues sí, le sí, mandamos el link y le mandamos bendiciones y le mandamos palabra profética de que este testimonio en el corazón de ella va a dar un giro, va a dar un movimiento, porque ella va a sentir la gloria de Dios a través de tu testimonio. Así que lo declaramos, lo profetizamos y mira, se queda grabado. Lo vas a escuchar, hermosa, y declaro que el testimonio de tu amiga va a pasar algo especial dentro de tu corazón. Una vez más, porque yo sé que ya te has dado cuenta, lo siento en mi espíritu, que ya haya tenido confirmaciones de que Dios es real, de que Dios es vivo y que Dios, además de que es real y vivo, te ama, corazón. así es. Así que, luz, alegría, A- esto es para ti. Amén. Y entonces Lucecita, ella me dijo cuando empezó a escuchar lo que yo verbalizaba de la iglesia, del matrimonio, la familia, o sea, de lo que ella me preguntaba, porque trato de no ser invasiva Claro, y trato de respetar y solo responder lo que ella me pregunta o compartirle hasta donde ella me permite. Cuando es que estaba yo orando en mi cubículo y entra y no la escucho y estaba yo llorando. Entonces cuando ella me ve llorar fue así como de, sí, y que me abrace y yo, no, no me abraces. Y pues le conté y comienza a llorar y me dijo, nunca pensé que tu matrimonio fuera a sufrir esto. Y eso a mí me dolió mucho, claro. porque dije, no, porque nosotros somos ejemplo. Claro, Y de ahí claro, sí, dije, por eso no. duele tanto, por eso nos duele tanto. Yo, en mi proceso, una de las cosas que más me ha dolido es no solamente el decir, le he fallado a mi esposo, le he fallado al padre, ¿no? Porque nos damos cuenta que como esposas hemos fallado, que sí, nuestros esposos han fallado y mucho, ¿no? Y la primer queja fue hacia ellos, como bien lo dijiste, pero después Sí. el dolor es, wow, yo también le fallé. Pero luego ese quebranto es cuando entendemos que le fallamos al Padre, que le fallamos al Padre y decimos, Señor, si yo te conozco y todavía me atrevía a decir que te conocía cuando no vivía tu palabra, no la vivíamos ni mi esposo ni yo. Y nosotros Ujú. que compartimos la palabra, Angélica, sentimos una carga todavía mayor porque nosotros somos la carta de presentación del Padre. Y dices tú, ¿cómo le hablo a los demás y les digo de un Dios restaurador si yo estoy quebrantada? Sí, y escuchar sus palabras me dolió mucho, Claro, mucho, porque dije, no puede ser. Y, y eso también, o sea, eso que ella me dijo, a mí me hizo, levántate.
Tú no puedes quedarte tirada. Así es, Hay mucho por delante y mucho que Dios ha puesto en tus manos, no en las de Dain, en tus manos y que tienes que hacer. así es. Y es cuando comienzo a trabajarlo. Ella también me dijo, porque yo le contaba, o sea, le seguía contando, mi pastor me dijo esto, Cristina dijo esto, hoy aprendí esto de Cristina, hoy aprendí esto de Oscar Iber, hoy aprendí esto de Daniela, que también me acompañó en mi proceso, una amiga muy querida que se congrega con mi pastor y ella me ayudó también mucho. Y yo le contaba, y una palabra que a ella le impactó fue cuando mi pastor me dijo, Angélica, enfócate. Dije, sí, es Ajá, cierto, me voy a enfocar. así es, Me voy a enfocar en el blanco perfecto que es Cristo. así es. Y, y ella me dijo, cuando tú me dijiste esa palabra, tú ya venías diferente. Y entonces yo le explicaba, pues es el Espíritu Santo, porque así en buena onda, tú dime, uno se logra reponer después de 2 semanas que lo abandona el esposo, uno no se No, logra no, reponer, no, ¿no? no, no, Y, no. Es y un si te das duelo. cuenta, soy como muy simple, ¿no? Y es Sí, un es un duelo, duelo, exactamente. es un duelo Sí, duro y es un duelo sí. doble porque no está el ser que amas y porque detona la herida de abandono que venimos arrastrando desde la infancia. Entonces el duelo es doble porque dices tú, ay chis, yo no sabía que todavía tenía la herida fresca de la infancia y ahora Ujú. el esposo abandona y detona esa herida. Pero ahí entra la misericordia del Padre, donde no solamente va sanando el abandono por parte del cónyuge, sino que va sanando la herida de abandono que venimos arrastrando desde la infancia. O sea, el Padre empieza a trabajar ambas heridas. Y eso es lo hermoso del Señor, que el Señor dice, mira, yo esto lo agarro y me voy hasta la raíz, porque siempre Ujú. estamos tratando de ser mujeres de fe, hombres de fe, pero el Señor no quiere que tratemos de hablar bien, que no tratemos de mostrar el Evangelio, que no tratemos, el Señor quiere ir a la raíz para que eso fluya solito, que nos podamos mover solitas y una de las cosas más impactantes, y tú y yo somos testimonio de esto, y sé que muchas mujeres, con todo el favor de Dios, que vamos a llegar a través de este video, Angélica, a pastoras, a ministras de la palabra que se van a identificar con tu testimonio. Yo quiero decirles a ustedes que me están escuchando, que están escuchando el testimonio de Angélica, que el enemigo te va a decir, mira, predicando la palabra y ve tu matrimonio. Mira, predicando la palabra si más tienes ganas de dormirte. Pero tú no me vas a dejar mentir, Angélica. ¿Verdad que en medio del quebranto, en medio del dolor, el Señor te levanta a dar una palabra? Y cuando estás dando esa palabra para edificar al pueblo, la misma palabra te está levantando a ti. Y cuando tú dices, se cerró el telón, dice, Señor, gracias que no me quedé en la cama llorando. Gracias. Es impresionante. Sí, Que en los medio de tu planes de dolor el Dios Señor te son, usa, en medio del dolor. sí. Y dice, Señor, ¿de dónde saqué fuerzas? Yo le preguntaba, yo le comentaba a una amiga hace unos meses, le digo, yo llegó un momento que quería llegar al día y a la hora, así como retroceder en los cassettes cuando se usaban cassettes que los regresabas. Yo quería Ujú. como que regresar el día y el momento que se me ocurrió abrir el canal en TikTok y en YouTube, un 28 de agosto del 2000, del año pasado, y que digo yo, Dios mío, ¿cómo quisiera llegar a ese día? ¿En qué momento, en qué cabeza se me ocurrió hacerlo? Le decía yo en un momento difícil, ¿no? Te estoy hablando de ya tiempo atrás. Y se reía mi amiga conmigo porque yo le platicaba que quería como el caser regresarlo y no haberlo hecho. Pero hoy por hoy puedo decir, Señor, gracias, porque ese día no fui yo, fue la mano de tu espíritu que me llevó a hacerlo. Porque si hubiera sido en mis fuerzas, nunca lo hubiera hecho, porque no me sentía competente, no me sentía digna, no me sentía capacitada. Y dices tú, ¿cómo yo voy a hablar de restauración cuando mi matrimonio no está restaurado? ¿Cómo voy a hablar de sanidad Ujú. cuando yo no estoy sana? Y ahí el Señor te va dando palabra y con la misma palabra te va restaurando, te va sanando. Y en este proceso, una de las cosas que yo más he tratado de compartir, Angélica, que lo has mencionado varias veces, es deja de ver a tu cónyuge como culpable y empieza a verte tú y haz el primer milagro tú. Deja que el primer milagro lo haga el Señor en ti. Enfócate, fue la palabra que recibiste. Enfócate en ti Ujú. y deja de estar sobreviviendo y empieza a vivir en el blanco que es Cristo.
Y así es como el tiempo deja de ser tan pausado, porque sentimos que estamos viviendo en cámara lenta. Pero cuando te empiezas a enfocar en el blanco que es Cristo, dices tú, wow, se me están yendo los días porque estoy trabajando, porque me estoy enfocando, porque el momento que tengo libre me meto en la presencia, porque ahí está mi complejo B12, Ujú. ¿no? Sí, Y cuéntanos, sí, no, Angélica, ¿cómo se dio en todo este proceso cuando ese día que logran hablar y que dicen, ¿sabes qué? Pues a ver, viene otra etapa, porque también hay que decir, aquí no es de que ya es luna de miel, ujú, no. Las novelas nos mostraron que se casan y son felices para siempre, o se separan y se reconcilian y ya quedó todo bonito. No, ahí viene otra etapa, que si en la etapa del proceso que estuvimos solos o solas, no nos fortalecimos en el Señor, y no recuperamos esa identidad en Cristo y no trabajamos las heridas y no empezamos a ser dependientes de Dios e independientes del cónyuge, si en ese proceso no desentronamos al cónyuge, ¿qué va a pasar? Que en el momento de la reconciliación ¡tum! Te desmoronas y otra vez empiezas a agradar al cónyuge para que no se vaya, para no volver a pasar lo que ya pasé. Entonces, la identidad se sana en el proceso para que luego no vengan esos miedos, aunque sí, va a llegar un momento que hay que hablar de las heridas, ¿no? De las áreas rotas. Y a veces a lo mejor ya no es tanto de lo que pasó en el matrimonio, sino de las heridas que se causaron en el proceso. ¿Mm? El rechazo, el exactamente, abandono. sí, sí. Y bien decías tú en un video que apenas subiste, ¿no? Que en el proceso se sanan las heridas del matrimonio, incluso como decías, de las de infancia, las de toda Sí, sí, nuestra sí, vida, sí. pero en la reconciliación se sanan las heridas del proceso. Así es. Fíjate que ayer tuve una plática con mi esposo, que ya nos acostamos súper tarde y hoy nos fuimos casi en vivo a trabajar, más él, que él se va más temprano, y por primera vez él habla de cómo se siente, cómo se vive, cómo se vivió, cómo se siente ahorita ante todo esto que sucedió, de las decisiones que tomó, de lo que hizo. Y Dios me da palabra para él, porque fue la primera vez que yo me cedí al Espíritu y que mi carne no habló, que habló el Espíritu. Así como aprendí de mi ayo, Cristina, a Ujú. dejarse usar por el Espíritu, así lo hice y dije, habla a través de mí para edificar a tu hijo. Y efectivamente, uno no puede creer que bien decías, no, no es borrón y cuenta nueva, porque no Así es. puedes borrar esa historia de No, no. vida. Esa historia Hay que ahí está. ensamblarla y Sí, usarla, esa pesadilla ya la ensamblas como testimonio, ya no la ensamblas desde el dolor, la ensamblas como no. testimonio. Entonces ahí es donde embona, Ujú, cuando la ensamblas como sí, testimonio, pero si la ensamblas desde el dolor, desde el rencor, del resentimiento, de los miedos, ujú, entonces el proceso te pasó de noche, tiene que sí, ensamblar como un testimonio para glorificar al que se merece toda la gloria y decir, ¿sabes qué? Traemos una historia de dolor que Dios la ha convertido en un gran, gran testimonio donde nos redimió para redimir. Y claro. ahora sí, con toda la pena que un día tuvimos en, no quiero decir nada, ahora lo decimos a los cuatro vientos, porque ya ahora lo puedo decir a los cuatro vientos, Señor, que sí fue doloroso, que fue vergonzoso, pero Señor, de ahí me sacaste, de ahí lo sacaste, y ahora Ujú, juntos vamos a redimir a través del testimonio a otros matrimonios que estaban en la misma situación de nosotros y que de pronto creemos que somos las únicas que estamos pasando eso. Por eso callamos, por eso no hablamos porque creemos que esta vergüenza, esta pena, este dolor, nadie la está viviendo, nada más yo. Y vienes a descubrir que hay muchas personas. Precisamente yo ujú, por eso abro la comunidad en distintos grupos como WhatsApp, como Telegram, para que se empiecen a identificar y dices, wow, no soy el único, no soy la única que está pasando sí, por esto. Yo tengo una pregunta que hacerte, Angélica. sí. ¿Cómo son esas charlas hoy en día? Porque hay una pregunta que todas las esposas tienen y todos los esposos tienen y me hacen, ¿no? ¿Estarán ellos sintiendo algo con las oraciones? ¿Estarán ellas viviendo una transformación que no veo ni oigo? Eh, ¿Estará aconteciendo algo? Porque yo lo veo muy feliz, yo la veo muy tranquila. Ujú. ¿Cómo han sido estas charlas con tu esposo que ahora dices, wow, señor, yo creía que no estaba pasando nada?
y sí estaba pasando. ¿Nos puedes compartir algo ahí de eso? Sí, claro que sí. Sí, fíjate que sí llega esa pregunta, ¿no? Así de, ay, yo estoy aquí de santurrona, ahora y lee, escuche y escuche, y dándole vuelo a la hilacha, ¿no? Ándale, Sí, ajá. sí, es cierto. Sí pasa eso. Pues ya mejor yo también le voy a dar Sí, vuelo a sí, la si el hilacha enemigo te y dice, no, estamos, pues tú también, ¿no? Ajá, sí, sí. sí. Y las oportunidades ni los acomedidos faltan, la Sí, verdad. no, sí, y parece como que viene más fuerte el ataque. Yo me he Sí, tenido que encerrar así, porque dices tú, bueno, señor, ni que tuviera 14 años ni 18, pues no. O sea, dices tú, ya mis mejores años pasaron y resulta que ahora es como que viene más, pero sabes que viene parte del adversario. Y ahí es donde dices, Señor, no, me voy a mantener porque yo ya decidí que mi cuerpo, mi mente, mi alma y espíritu te pertenece así es. a ti y humanamente solo a mi esposo. Y ahí dices tú, Señor, para ti me voy a consagrar. Entonces, eso que comentas es importante porque me han mandado mensajes que dicen, ah, tengo propuestas y me han salido propuestas muy buenas y a lo mejor estoy perdiendo esta propuesta tan buena, ¿no? Tan buena, orando por mi esposa, orando por mi esposo. Y les digo, esa propuesta tan buena viene de parte del adversario porque el adversario te va a traer todo perfecto para que Ujú. caigas ahí. Entonces, mira, para que vean, aquí también Angélica nos está comentando, o sea, los acomedidos no faltan. Sí. Y, y fíjate que cuando uno aprende a esperar en el silencio de Dios, Así es, cuando escuchamos que no pasa nada, porque es literal, ¿no? O sea, no hasta uno pasa se les nada. hacen los oídos de Dumbo Sí, sí, para sí, ver qué, y nada, hay que tener la certeza. Eso es fe, la eso es fe. certeza de lo que no se ve, de lo que se espera. Ahí está actuando Dios, como en el video que nos compartes, ¿no? De las raíces del árbol que están creciendo bajo la tierra y no se ve ni se escucha nada, Así pero es. está sucediendo. Y sí, fíjate que en estas charlas que tengo con mi esposo, muy amenas, aprendí una frasecita de la hija de mi amiga Luz, donde ella dice, mamá, ¿vamos a hablar para tener la razón o vamos a hablar para llegar a un acuerdo? Esa frase me encantó, Poderosa. me encantó. Entonces, yo le platiqué esa frase a Edaín, a mi esposo, y ahora es así, en verdad, que es algo que hemos introyectado y que decimos, no vamos a hablar para tener la razón, vamos a hablar para compartir nuestro proceso y ver cómo nos hemos ayudado el uno al otro. Ya le pude agradecer desde como yo creo que más o menos por el 7, 8 de diciembre fue cuando le pude decir, te agradezco que te hayas ido y que se me ofende, Cris. Hizo, ¿no? Sí, sí, Y sí. le expliqué, le digo, porque si tú no te hubieras ido, yo no estaría en el nivel el Exacto. espiritual que Sí, hoy sí, estoy. sí. Terminas agradeciéndolo. Dices, Padre, híjole, Sí, cómo dolió, pero gracias, porque yo ya. sí, Y sabes que lo más tremendo es que siempre conocimos de Dios. Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta que dices, Señor, es que yo no vivía tu palabra. Como lo dije al principio, teníamos una doble vida, creíamos en Dios, pero la vida la llevábamos como el mundo. sí. Y seguíamos, a pesar de que sabemos que tenemos una identidad en Cristo, seguíamos viviendo con las heridas y con los rencores y me dijo, me hizo, me abandonó, me descuidó y se van sumando y se van sumando y el enemigo nos va metiendo cosas a la cabeza. Y entonces, a través de este proceso, el Señor nos muestra todo y llega un momento que todo lo saca, ¿no? Como la tablita a la luz, a la luz, a la luz. Y duele y dice, Señor, wow, o sea, ¿cómo llegué a convertirme en una persona que no soy? Pero Ujú, hoy me estoy convirtiendo también en alguien que nunca he sido, porque hoy puedo dar gracias que el proceso nos santifica, el proceso nos guarda, el proceso nos consagra, nos amén. sana, nos transforma. Entonces, sí, sí, definitivamente hay un momento que, Padre, gracias porque lo permitiste, si bien Él no mandó la división, ¿no? Pero lo Ujú, permitiste. Entonces, cónyuge, donde quiera que estás, gracias, gracias, porque si no te así hubiera es. sido, yo no hubiera pasado por esto. Ujú, sí, eso es cierto. Y ahora él me comparte, incluso él ayer me decía, gracias por ponerte en la brecha por los dos. Gracias
por Qué orar por bonito. mí, porque tu oración fue lo que transformó mi corazón. Y entonces yo le decía, gracias Dios, porque tú fuiste el que me sostuvo, el que me mantuvo, el que puso a Cristina en mi camino, porque de veras, o sea, no es por alardear, y eso lo he platicado con mis pastores, lo he platicado con las personas que son mi red de apoyo, Sí, porque es importante no soltar esa red de apoyo. El hecho de que ahorita ya estemos juntos no quiere decir que ya estamos sanos. Hay que exacto. seguir sanando, hay que seguir creciendo, hay que seguir recibiendo palabra, consejo, si no vamos a volver a Así, lo mismo. así ¿Y qué es es. lo mismo? Caer en la soberbia, donde yo lo sé todo, yo puedo sola, y no es así. Ujú, Necesitamos a Cristo y necesitamos maestros que nos así es. sigan discipulando, que nos Así sigan es. ayudando, que nos sigan Eso es enseñando, porque muy importante, porque sí, la mente está acostumbrada a tener reacciones que por muchos años reaccionábamos ante el coraje, ante la frustración, ante la decepción. Entonces, ya estamos acostumbrados a reaccionar de cierta manera cuando sentimos el ataque y el enemigo va a querer seguir moviendo esas fibras sensibles. Por eso necesitamos seguir siendo discipulados para ahora sí tener la mente de Cristo. Y esa frase que dijiste ahorita, que se la agradezco a la hija de tu amiga, esa frase, vamos a hablar para tener la razón o vamos a hablar para llegar a un acuerdo. Me parece ujú, maravillosa, incluso la voy a poner aquí abajo en la cajita de información. El matrimonio sí, debe de hablar para llegar a un acuerdo, no para tener la razón. Y hay sí, una frase que te quiero compartir también, que es una frase que hace muchos años la escuché y me parece muy hermosa que te la comparto para que la compartas con tu esposo, que todos los días se pregunten qué puedo hacer por ella hoy y qué puedo hacer por él hoy para que este día nada más, no voy a pensar en mañana, sea más feliz, mm, que tenga más paz, que esté más plena, que esté más tranquila. Y a veces es todo lo que necesitamos, paz, paz, porque estamos en piso lleno de incertidumbres, no sabemos cuándo nos van a mover el ujú, tapete. Dices tú, estoy dentro de un matrimonio que creía que estaba bien y ahora me doy cuenta que viví dentro de un matrimonio donde no sabía cuándo me iban a mover el piso porque vivía llena de miedos y de incertidumbres y no sabía ujú, cuándo iba a explotar la bomba. O sea, estás caminando en un campo minado. Sin embargo, cuando viene la reconciliación, todos esos puntos se hablan y es lo que te empieza a dar más seguridad y certeza. Pero hay que caminar juntos, hay que caminar sí, juntos. Una de mis oraciones es que los esposos cuando regresen les agradezcan a las esposas, les agradezcan a los esposos lo que acabas de decir. Y me da mucha emoción oírte que tu esposo te haya dicho eso porque es algo que yo he orado, donde digo, Señor, haz que los esposos y las esposas den gracias y digan, gracias por haber orado por mí, gracias porque en su momento no lo entendí, pero gracias porque te pusiste a la brecha, porque yo estaba haciendo mi vida, yo estaba dándote la espalda, yo ya había acabado con todo y para mí esto se acabó, pero tú, a pesar de que también traías la herida, seguiste orando y seguiste orando. Yo digo, Señor, que llegue ese momento que den gracias y gracias por compartirlo porque mi oración está siendo respondida. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Hubo un momento en el cual tu esposo sentiste que se acabó, que lo perdiste? sí, sí hubo un momento donde yo dije, no, ya esto ni para atrás ni para adelante, ya Ajá, está más seco que seco. Sí, no, yo dije, ya no, sí, sí. pero Dios habla a mi vida y es cuando me da este versículo que también lo hice mío, el de Éxodo 14:14, Ujú, donde yo debo de permanecer tranquila ujú. porque Jehová está peleando mi batalla. Así es, Entonces me aferré a eso, dije, y lo que tú nos has enseñado, ¿no? No importa lo que mis ojos vean, no importa lo que mis oídos oigan, no importa lo que yo estoy sintiendo, así es. no es quién, no es, digo, no es cómo, no es cuándo, es quién. ¿Quién? Entonces Ajá. me aferré Ujú. a eso y dije, sí, Padre, yo lo dejo en tus manos, haz tu voluntad, ya no la mía. O De sea, atreverte a si decir yo, eso, hágase tu sí, voluntad, que te sí, atrevas a decir y eso. ya, Ahí ya es una dependencia total de Dios porque hay miedos. sí,
Yo les digo, dile al Señor, Señor, hágase tu voluntad, Señor, yo quiero lo que tú quieras. Ay, si lo que Dios Ujú. quiere es no reconciliarnos, no, cuando Sí, tú crees en sí, el Padre y crees en su palabra y crees en la personalidad de la esencia de Cristo, dice, Señor, hágase tu voluntad porque tú tienes sí. cuidado de mí y lo que decidas para mí, para ella, para mí, para él, va a ser perfecto, Señor, va a ser glorioso, va a Ujú. ser mejor de mi capacidad porque nosotros estamos limitados, limitados. Sí. Pues me da mucho gusto haber escuchado este testimonio. Quiero darte la oportunidad de que cierres este video. Antes quiero compartir un mensaje que das testimonio de que esto es verdadero y ese es un mensaje que lo quiero compartir para todas las personas que escuchen este testimonio. Un día de madrugada el Señor me despierta y me empieza a dar por 104 noches, más no consecutivas, era cada 2 noches, cada 3 noches, me despertaba. En total fueron 104 noches. ¿Cómo supe? No porque conté las noches, sino porque conté los mensajes que me dio. Y Ujú. yo saqué un mensaje y le pedí al Padre de esos 104 mensajes que me diera el mensaje con el cual yo iba a compartírtelo para ti y para las personas que escucharan. Y el mensaje que una madrugada me da dice, no esperes ver para creer, porque no hay mérito en quien ve. El Ujú. mérito es de quien aún sin ver cree. Esa es la manera que yo deseo que vivas, por fe, no por vista. Y eres un testimonio de que el Espíritu Santo te llevó, te direccionó a decir, olvídate lo que estás viendo. Yo sé, porque tuvimos terapia, que las palabras de tu esposo fueron dolorosas, sus reacciones fueron dolorosas y que tú dijiste, aquí ya está todo perdido. Y hay mucho que decir, ¿verdad? Porque es un testimonio de un proceso tan intenso que lo hacemos hasta menos de una hora. Pero tú fuiste, eres testimonio de este mensaje. Y es el mismo testimonio que yo quiero dejar aquí en nuestro canal de YouTube. Me honra tener tu testimonio aquí, sobre todo porque eres un gran ministro de la palabra. Me edificaste de una manera poderosa. Yo cerré pantalla y te escuché y dije, Señor, que hable. ¿Y sabes cuál fue lo más increíble? Que yo todos los testimonios Cristina, ¿qué digo? ¿Cómo digo? ¿No? Se siente nerviosa, si no te preocupes, yo lo voy a manejar como un tipo de entrevista. Yo te hago preguntas, tú vas contestando. Pero una hora antes, y te lo dije por WhatsApp, el Espíritu Santo me dijo, deja que hable, ella está lista. Y te acuerdas que lo habíamos platicado como una semana, que tú habías preparado el Sí, testimonio. Entonces, quiero despedir a las personas que escucharon este testimonio y decirles, sigan creyendo. Y quiero cerrar este video con tus palabras. ¿Qué quieres decirles a esas personas que están pasando en el proceso? ¿Qué palabra sale de ti? Como esa boca de profeta, esa palabra que tienes como ministro, como el Señor te ha usado y te usó, te siguió usando en medio del proceso. Eso para mí es admirable, te admiro, te respeto, te honro, te amo y voy a estar en la Ciudad de México pronto para abrazarte y yo sé que el Señor nos va a permitir conocernos. Estoy bien segura de eso claro. y me da mucho, mucho gusto tener tu testimonio aquí, hermosa, y sé que vas a tocar muchas vidas a través de tu palabra. Entonces yo te entrego micrófono, te entrego las cámaras, yo cierro cámara para que seas tú la que cierres este video a la manera que el Padre te ha enseñado. Hazlo como lo que eres, ministro de la palabra, y te quiero honrar por eso. Amén. La gloria y la honra es para mi Padre. En este proceso, sierva de Dios, siervo de Dios, no estás solo. El Espíritu de Dios te sostiene. El amor poderoso de Cristo que murió por ti te sostiene. Y el Padre que dio a su Hijo, a lo más preciado, te sostiene. Yo te invito, yo te exhorto. Tómate de la mano de Dios. Ocupa esto que Dios te está dando como herramientas para fortalecer tu fe, para avanzar. Sacúdete tus chanclas y sigue avanzando. Dios tiene un plan poderoso para ti. Solo permite que haga su voluntad. Cuando yo permití que hiciera su voluntad, todo comenzó a cambiar en mi vida. Hubo un parteaguas que nunca había experimentado.
discipúlate, no dejes de aprender. El mayor error que tenemos los ministros es tener soberbia que lo sabemos todo. Sigue aprendiendo, sigue anhelando. Dios es tan vasto, tan grande, tan eterno, que no podrías aprenderlo ni en una vida de 80 años. No podríamos. Sigue dejándote guiar por su espíritu, por los ayos, por esos maestros, por tus padres espirituales. No camines solo, no estás solo. Tú que estás cediendo tu corazón a la voluntad del Padre y estás conectándote a lazos de amor, yo te exhorto a que hagas tu red de apoyo sólida, firme. Hay un video que se llama 6 cosas que debo y 6 cosas que no debo hacer durante mi proceso. Y ahí es muy específico uno de los puntos donde dice que no debemos contarle a quien sea, que tenemos que ser selectivos. Sé selectivo con las personas que te van a ayudar en tu proceso. A fuerza tienen que conocer del Evangelio. A fuerza. Yo soy psicóloga y por eso te lo digo. Una terapia como tal no te va a ser útil, porque lo que tú necesitas es ser restaurado primero en tu espíritu y después en tus emociones, tu alma y tu cuerpo. Primero busca el reino de Dios. Y una vez que hayas hecho tu red de apoyo, permanece, permanece. Te vuelvo a repetir, mi red de apoyo son 3. Tengo a mis padres espirituales, Leonel y Celia. Tengo a 2 amigos pastores, Oscar y Verónica Figueroa. Y tengo a Cristina en Lazos de Amor. Y estas 3 redes de apoyo mías, cuando mi esposo llega a casa, yo le expuse, esto es lo que yo he estado haciendo. Te invito a que seas parte de esto. Y él aceptó. Ahora estamos caminando en lo mismo los dos, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en una misma dirección. Yo sigo orando por él, sigo ungiendo su cabeza, sigo ungiendo su corazón, sus manos, sus pies, su cuerpo, sí. Sigo intercediendo por él, sí, porque eso es lo que le ha dado la victoria a mi vida. No solo a mi matrimonio, te estoy hablando de una vida, mi vida ministerial, mi vida como madre, mi vida como esposa, pero también te he de decir que mi vida como mujer, porque encontré mi verdadera identidad. Si tú te perdiste en el camino, este proceso es para que te encuentres, es para que despiertes y lo que Dios ha depositado en ti, comiences a dejarlo fluir, comiences a dar fruto. Somos seres integrales y necesitamos la guianza. Y Lazos de Amor se me hace una institución tan estructurada porque después de este proceso de estar solos, ¿no? Porque eres el cónyuge en la brecha, cuando llega tu esposo, tu cónyuge, pasas a otro grupo donde ahora vamos a ser restaurados, ya no uno, sino los dos. En esta noche quiero bendecir tu vida y sé que así como Dios hizo el proceso en mi vida en 2 meses, 2 meses donde, te lo prometo, me trajo a pan y agua Dios, donde todos los días tenía que aprender y poner en práctica algo. Nunca había recibido un curso tan intensivo, pero sé que es por la necesidad del pueblo de Dios, no por mi necesidad de mi esposo, de mi cónyuge, no. Es por la necesidad del pueblo de Dios que fue esto intensivo. Pero así como Dios hizo el milagro en mi vida, en mi identidad, en mi ministerio, así lo puede hacer en tu vida. Solo cédete.
cédete a la voluntad del Espíritu. Y quiero orar por ti y quiero orar por Cristina y por Lazos de Amor, porque en verdad que son una gran bendición y yo bendigo esta gran institución. Padre bendito, te damos gracias porque tú hasta aquí nos has sostenido. Ebenecer, hasta aquí nos has ayudado. Yo te pido que tú seas siempre en la vida de Cristina, revelando, trayendo esa palabra, ese aceite, ese vino, esas vendas, Padre, para curar heridas, para sanar, para restaurar. Úngela, papá, con toda unción de lo alto y que tu Santo Espíritu siempre sea hablando a través de ella. Papá, yo te pido por el programa, por el canal, que cada vez llegue a más lugares donde más gente nos sumemos a trabajar, no solamente a ser restaurados, no solamente a obtener sanidad, sino a trabajar sumándonos con tu sierva. Padre, yo te pido por cada escucha que pueda estar en este video. Trabaja en su mente, trabaja en su corazón, así como tú me abrazaste, abrázalos. Así como tú acariciaste mi mejilla, acarícialos, Padre. Dales la fortaleza, dales la confianza de que no están solos, de que tú estás luchando por ellos y de que tú harás tu voluntad, porque solo tu voluntad es buena, agradable y perfecta, papá. Yo sé que tienes un propósito de grandeza detrás de cada proceso. Enséñanos, Padre, a ser obedientes, porque obediencia nos coloca donde habilidades y capacidades y conocimiento nunca nos va a colocar. Obediencia va a ser lo que nos va a llevar a trascender de una manera integral en todas las áreas de nuestra vida, no solo en tu matrimonio. Escúchalo bien, no solo en tu matrimonio, sino en cada área de tu vida. Yo lo declaro, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias a todo tu equipo por esta oportunidad y en lo que yo pueda, me sumo a lo que te pueda ayudar, Cris. Amén, mamita. Consumado es. Hasta la próxima. Amén.